noches con todos. Hoy les voy a presentar el ejercicio 5 de la semana 6 del curso de Física 1 del tema de dinámica lineal. Nuestros integrantes son Jason Waris, Luis Cárdenas, Diego Guamán, Manuel Estrada. Estas son algunas de las fórmulas que vamos a utilizar para este problema: la fórmula de la fuerza, la aceleración, el peso, fricción. Bueno, vamos con el problema. El ejercicio 5 nos dice: un objeto de masa m está en el origen, en reposo y en equilibrio. En t0 se aplica una fuerza F en función de t con componentes f de x igual a k1 más k2 y f de y igual a k3 por t, donde k1, k2 y k3 son constantes. Calcule los vectores de posición y velocidad en función del tiempo. Bueno, en este caso vamos a utilizar las fórmulas, las derivadas, que es la aceleración es igual a la derivada de la velocidad sobre la derivada del tiempo. Entonces vamos a empezar descomponiendo la fuerza en fx y en fy. Sabemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, pero vamos a hacer esto para cada eje, tanto en el eje x como en el eje y. Entonces la primera aceleración en el eje x nos va a quedar que es k1 más k2 sobre m, ya que vamos a reemplazar la fuerza en el eje x por el dato que ya nos dan, y sobre m, que es una masa cualquiera. Y de igual manera va a ser para el eje y, la fuerza y va a ser igual a masa por la aceleración en el eje y. Vamos a despejar y nos va a salir que aceleración en el eje y va a ser igual a k3t sobre m. Vamos a empezar hallando la velocidad en el eje x, la cual va a ser igual a la aceleración en el eje x sobre derivada de x, o derivada de la posición sobre derivada de tiempo. Vamos a integrar, y integrando vamos a tener que la velocidad va a ser igual a la derivada de la aceleración en el eje x por la derivada de t, por la integral por aceleración en el eje x por la derivada de t. Reemplazando, vamos a reemplazar la aceleración, que es igual a k1 más k2 sobre m, y estos, como no están en función de t, simplemente van a salir como constantes. Ahora, acá tenemos un multiplicando que sería el t a la 0, que es como un 1, pero este t a la 0, siguiendo la regla, sería t a la 1 sobre 1, la cual sería simplemente t. Es por ello que nos quedaría la velocidad igual a k1 más k2 sobre m por t, más la constante. Pero esta constante la vamos a tomar como 0, ya que la velocidad en 0 sería 0 más c, y entonces por ende debe salir que c igual a 0. Esa sería nuestra respuesta de la velocidad en el eje x. Vamos a hallar también la posición en el eje x. La posición se halla de la siguiente manera: la derivada de la posición es igual a la velocidad por la derivada del tiempo. Vamos a integrar estas ambas partes, y la integral de la derivada de la posición simplemente es la posición, y la derivada de la velocidad simplemente vamos a reemplazar, que ya lo habíamos hallado. La velocidad en el eje x es k1 más k2 sobre m por t, y de igual manera vamos a agregarle la derivada de t por d de t. X es igual a k1 más k2 sobre m por t al cuadrado sobre 2. ¿Por qué? Porque de la misma manera vamos a utilizar la regla, que sería t a la 1 más 1, t a la 2 sobre 1 más 1 sobre 2, más la constante. De igual manera, por las mismas razones que ya explicamos, va a ser 0. Nos va a quedar simplemente x igual a k1 más k2 por t al cuadrado sobre 2m. Ahora vamos a hallar la velocidad en el eje y. La velocidad en el eje y, ya explicamos cómo es la aceleración, en este caso va a ser en el eje y, por la derivada del tiempo, es igual a la derivada de la velocidad. Ahora la vamos a integrar por ambas partes,
y vamos a tener que la velocidad va a ser igual a la integral de k3 por t sobre m, acá ya hemos reemplazado ya la aceleración, por d de t. Simplemente k3 sobre m va a salir como constante, pero se va a quedar el t, y el integral de t nos va a salir que es t al cuadrado sobre 2. Multiplicándolo por lo que ya teníamos, nos va a salir que la velocidad va a ser igual a k3 por t al cuadrado sobre 2m más c, pero ya explicamos que c es 0. Por último, vamos a hallar la posición en el eje y, que es la derivada de la posición en el eje y igual a la velocidad en el eje y por la derivada del tiempo. Integramos ambas partes y y sería igual a la integral de k3 por t al cuadrado sobre 2m, la cual ya está siendo reemplazada la velocidad en el eje y, por d de t. Va a salir k3 sobre 2m, va a salir simplemente porque no está en función de t, pero se va a quedar el t al cuadrado. Y por la regla vamos a tener que es t a la 2 más 1, t a la 3, sobre 2 más 1, sobre 3. Entonces y va a ser igual a k3 sobre 2m por t al cubo sobre 3 más c, que de igual manera es 0. Entonces ahora ya tenemos las cuatro componentes. Tenemos las dos componentes de la velocidad y las dos componentes de la posición en los ejes x y y vamos a escribirlos en función de vectores, las cuales estarían aquí. Vector de velocidad es igual a k1 más k2 sobre m por t, esto sería el i, más k3 por t al cuadrado sobre 2m, esto sería el j. Para el vector de posición sería k1 más k2 sobre 2m por t al cuadrado, esto sería i, más k3 por t al cubo sobre 6m, esto sería en j. Gracias.